Hago una pequeña premisa. Me gusta pensar al concepto de mujer, a la identidad mujer como no insertada dentro de una dicotomía binaria, sino como palabra que puede contener cualquier cuerpo no normativo. No normativo. Entonces cualquier identidad que sea fluida o sea determinada. Dicho esto, claramente se abre una problemática transfeminista para mí y también me lleva a otra pequeña premisa, ¿no? Que ¿por qué estamos hablando de eso en ese momento? Aparte porque se acerca el 8 de marzo. Y estamos hablando de eso para mí porque el heteropatriarcado es un sistema de coacción transversal, en el sentido, no podríamos no hablar desde el circo, porque no podríamos no hablar desde la industria textil, como no podríamos no hablar desde ningún... siendo el heteropatriarcado, bajo mi personal punto de vista, no solo personal, pero hablo desde mí, un sistema de coacción, de violencia transversal. Y dicho esto, para mí yo trabajo con un fuerte imprinting de problemáticas de identidad, no solo de género, de identidad en general. Y lo hago por una necesidad personal, en tanto que cuerpo político insertado dentro de una sociedad occidental, y también en cuanto cuerpo de circo. Y las dos cosas van de la mano constantemente. Dentro del sistema artístico, mi experiencia va desde el circo al teatro, entonces puedo hablar desde esos dos lugares, que son bastante parecidos en eso. Se pueden declinar varias paréntesis, varios ámbitos, varias direcciones problemáticas, y si quieres te las elenco. Para mí hay, de entrada, un discurso dramatúrgico, en el sentido no solo de estudio teórico sobre el arte, sea esa teatral o de circo, sino dentro del acto dramatúrgico en sí, en el cual ya hay una influencia muy fuerte en la semiótica del cuerpo, ¿no? en cómo insertamos un cuerpo femenino o no masculino, mejor dicho, o no normativamente masculino dentro de una dramaturgia. Y en ese ámbito yo creo que se está haciendo trabajo, seguramente, pero hay una normatividad a la base de la construcción dramatúrgica, de la cual es muy difícil desvincularse y que creo una no voluntad también de desvincularse por cuestiones meramente capitalistas de mercado, básicamente. Esto tanto cuando relegamos el cuerpo de la mujer a una semiótica cliché, tanto cuanto y cuando lo extrapolamos de ella. También porque el cuerpo de la mujer o el cuerpo de otro género que no sea el masculino ha empezado en los últimos años a tener un rol comercial, un rol económico, y también en el momento en que utilizamos y entonces mercificamos esta simbología y esta semiótica, inevitablemente ejercemos bajo mi punto de vista, una violencia heteropatriarcal. Entonces, dramaturgia y también inevitablemente todo lo que por lo que nos concierne en tanto que artistas de circo es la formación y el entrenamiento. Y en el entrenamiento, en la práctica diaria, que es parte fundacional de nuestro trabajo,
hay un constante balanceo de energías, ¿no? Y, por ejemplo, hace un año y medio yo hago mástil chino, mástil, y creamos un grupo de entrenamiento de mujeres y muchas personas nos preguntaban por qué. En la semana de usuarios del año pasado yo impulsé unas jornadas de taller de mástil de mujeres. ¿Por qué? Porque mi consideración es que en el momento en que una energía masculina ocupa un espacio, no todas, parece que voy muy de radical, y sí, lo soy, pero en el sentido, no solo, soy muy consciente que hay unas cuantas masculinidades en deconstrucción, hay un proceso de otra edad de masculinidades que me parece fantástico, pero nos arrastramos un bagaje igual, plurisecular. Y muchas veces lo que yo percibo es que las energías no masculinas están educadas o autoeducadas o se sienten obligadas o es un proceso subconsciente a adaptarse a la que es la energía normativamente masculina y no al revés. Entonces necesitamos también unos espacios donde podamos encontrar la nuestra o nuevas energías sin esta urgencia inducida de cambiar, de adaptarnos a. Y en la formación es lo mismo. Aparte, luego podríamos abrir una paréntesis sobre concretamente el acoso sexual hacia las mujeres en la formación. Eso sería otra paréntesis gigante, muy importante, muy urgente, para la cual muchas de nosotras hemos pasado y me parece muy importante, pero es una paréntesis. Y pensando, ¿no?, en esto, en estas jornadas, en estas entrevistas, he pensado también que, bueno, eso en realidad es una reflexión que llevamos con unas compañeras un tiempo haciendo, del hecho que, por ejemplo, aquí en Cataluña, como sector, están surgiendo muchos solos femeninos de cismujeres o de identidades no masculinas y normativamente masculinas. Y entonces nos estamos preguntando por qué, cómo, cuestionando sobre el tema y creo que una primera y puede ser no superficial, pero evidente respuesta es porque estamos buscando construir espacios de empoderamiento y de reivindicación de alguna forma. También si la temática dramatúrgica, el núcleo dramatúrgico no va de identidad de género o no va solo de eso, pero sí que estamos intentando abrirnos espacios que son inevitablemente de reivindicación, porque mi cuerpo, en tanto que cuerpo, en ese caso de cismujer, ya de por sí es para mí una vivencia reivindicativa. En ese momento, siempre lo ha sido, en ese momento estamos en el circo intentando como abrirnos camino. Y creo que eso sea una señal muy fuerte sobre la cual habría que abrir otros espacios para mí de charla y de reflexión, desde el sector en general, prescindiendo de las identidades de género. Hablemos de por qué tantas mujeres están haciendo solos, y son solos, de hecho. y voilà. Creo que, hablando de mi experiencia personal, yo he hecho un año de investigación sobre un cuestionamiento sobre el concepto de norma en sí. En general, no solo en el ámbito de género. Y estoy en creación con un solo, que inevitablemente cuestiona el género desde un lugar distinto, desde el lugar de la religión. Y en tanto que mujer
fuerte de alguna forma en todos los sentidos, a nivel energético, a nivel físico. Siento que estoy en un proceso de también autoconstante de construcción de unas cuantas escorias, residuos de mirada hacia mi mismo cuerpo y hacia qué significa salir a escena y decir soy mujer. ¿Y por qué necesito decir soy mujer? O necesito decir no me llames mujer, o necesito decir ¿por qué te estás preguntando si soy mujer? O ¿por qué estás pensando es mujer? Y más allá de toda la construcción dramatúrgica, eso es un núcleo para mí súper importante. Y voilà, c'est ça.